Perfecto, pues creo que vamos a ir comenzando. Muchísimas gracias a todos los que con interés habéis querido asistir a este webinar que hemos producido, realizado junto con la compañía de nuestros compañeros de Parallel la experiencia directa también, la colaboración de nuestra compañera de XP Spain. El webinar de hoy básicamente va a tratar sobre, bueno, un poco la digitalización, los procesos de digitalización y cómo realizar de una manera mucho más sencilla y ágil todos los procesos que suponen la realización de la firma de los documentos y de la gestión documental en los procesos inmobiliarios y del sector real estate. ¿Vale? Bueno, pues básicamente, sobre todo comentaros que todas las preguntas que realicéis a partir de ahora, que tengáis a partir de ahora, las planteéis en nuestro chat, que está ya operativo, en el que podéis poner todas las dudas que os vayan surgiendo y al final de la sesión, pues explicaremos, bueno, pues daremos un poco respuesta entre los tres a todas las dudas que surjan. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar en este webinar? Por un lado, lo hemos planteado en dos partes. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción de, como hemos hecho hasta ahora, hablar de nuestros compañeros, de nuestros ponentes, de yo mismo también, pero también de Derek, de Parallel y de Renata de XP, y los objetivos también en general, pues bueno, un poco la experiencia de cada uno. En la segunda parte, sobre todo, hablaremos de los casos de uso, la digitalización de las operaciones inmobiliarias, los problemas del día a día, cómo los podemos solucionar con una solución integrada de Parallel, en este caso, con las soluciones de firma de Signaturid. Por un lado, toda la parte de gestión documental y luego, por último, la parte del cierre del proceso, el cierre de todo el flujo de venta, que sería la firma del documento a través de la firma electrónica de Signaturid. Y luego, pues lógicamente, de acuerdo a al testimonio directo en este caso, de nuestros compañeros de XP, saber cómo esta tecnología se puede usar de manera práctica, un ejemplo práctico, y cómo se usa cada día más en este sector inmobiliario en el cual cada día es más importante tomar una posición de digitalización y cómo esto puede ser un valor añadido y una diferenciación fundamental a la hora de dar una mejora en la experiencia del cliente y también en los procesos internos de gestión documental. ¿Vale? Como hemos dicho, la introducción la voy a hacer un poco yo. Yo soy, como veis, Esteban Sochobolski. Soy el Partner Account Manager, soy Account Manager en Signaturid. Nosotros, como luego veréis, pues nos dedicamos un poco a la parte de todo el proceso de gestión de la firma de los documentos. Tenemos otro tipo de productos, como ya comentaremos, pero básicamente en este caso nosotros estamos ya más en la parte de procesos de cierre de los documentos, en lo que es la firma electrónica. También nos acompaña Derek Lowe, que es el CEO de Parallel, que es la compañía que ha preparado todo este interesante proyecto de digitalización de procesos documentales, a los que luego le añadimos la guinda de la firma electrónica. Y también nos acompaña Renata Sugto, espero que haya dicho bien el apellido, que es la Managing Director de XP Spain, que es una compañía de real estate que sobre todo trabaja mucho en el ámbito de la digitalización de este tipo de procesos y por lo cual es un ejemplo muy interesante de cómo un proceso de digitalización de la gestión documental en el ámbito del real estate con la firma electrónica es algo que puede tener muchos beneficios y mucho valor añadido para las empresas. Mi nombre nadie lo dice bien, pero está bien, está Mi buen apellido español, también. no te Mi apellido preocupes. también, así que yo te comprendo perfectamente. Bueno, sobre Signaturid, básicamente comentaros que es una empresa fundada en el año 2013 bajo el ámbito o el marco legal del Reglamento Europeo de Firma Electrónica y desde este año hasta el día de hoy pues hemos conseguido tener pues una cifra de más de 3.000 clientes en más de 40 países. Poder estar dentro de las 1.000 compañías de mayor tasa de crecimiento de Europa, según el ranking de Financial Times, en el puesto 129,
a día de hoy tenemos más de 100 empleados, estamos en pleno proceso de fusión con otras compañías, estamos creciendo bastante a nivel europeo, siempre en el ámbito europeo como foco principal. Porque, como os comentaba antes, nuestro marco regulatorio es el marco regulatorio del EIDAS, del Reglamento de Firma Electrónica Europea, y por lo tanto ese es nuestro ámbito de actuación principal. Tenemos, como veis, trabajamos con diferentes compañías en diferentes verticales, como podéis ver, desde el ámbito bancario, el ámbito en general, vertical de recursos humanos y, por supuesto, también en el ámbito del inmobiliario, del real estate, en el cual desde el primer momento se vio como una ventaja competitiva muy interesante el poder firmar documentos de todo tipo, desde la firma del contrato de reservas, el contrato de arras, la puesta a disposición, todos los documentos y, por supuesto, la compra-venta, a través de una solución en la que se podía firmar de manera no presencial, de manera digital. Y, por lo tanto, hemos ido creciendo en este ámbito bastante a lo largo del tiempo. En cuanto a la parte de productos nuestros, básicamente pues los productos principales que nosotros ofrecemos son varios y todos tienen que ver con el ámbito regulatorio del reglamento EIDAS y de nuestra condición de prestador cualificado de servicio de confianza de la Unión Europea. Nuestro producto principal y el que vamos a reseñar el día de hoy, que es el que está integrado dentro de la solución de Parallel, es la firma electrónica, de la cual tenemos varios productos, pero en concreto la firma electrónica avanzada biométrica. También tenemos otros productos como el envío certificado, que es una solución de burofax de tipo digital, y también la identificación electrónica, que en este caso es la capacidad que puede tener un cliente para poder hacer una captura de su documento de identidad o de su pasaporte y recoger mediante tecnología OCR de reconocimiento de caracteres esta serie de datos principales y plasmarlos en un documento final para ser firmado. También tenemos otras soluciones, como es el archivo certificado, a partir del cual pues, se puede digitalizar un documento y marcarlo con un certificado de Signaturit para tenerlo guardado en nuestros servidores seguros y con una garantía de sello de tiempo cualificado, y alguna serie más de productos que sin duda se podrían detallar en otra ocasión. En cuanto a los servicios de confianza, como os decía, nosotros somos una empresa reconocida dentro del ámbito de la Unión Europea como prestador cualificado y cumplimos con las leyes, como dice aquí en la presentación, más exigentes en el sentido más, más complejas en el ámbito de la regulación legal sobre transacciones y sobre firma electrónica, como es el Reglamento Europeo de IDAS y en el ámbito estadounidense, el e-Sign y el UETA. ¿Vale? Y en este caso, le he dado aquí sin querer, dadme un segundo. Ahí está. Y cedo la palabra a mi compañero Derek de Parallel para que os explique un poco la parte de pues el ámbito de su actuación. Muchas gracias, Esteban, por la presentación y muchas gracias a Signaturit por ayudarnos a organizar este webinar conjunto. Nosotros en Parallel, ¿no?, nacimos con una misión muy clara, que era liberar el tiempo y la mente de los profesionales, y un poco lo que hacemos es ayudar a los profesionales a acelerar todo lo que es el proceso, ¿no?, el cierre de las operaciones y a minimizar errores automatizando todo lo que son las tareas de back office ilegales, ¿no? Y aquí siempre me gusta presentar un poquito mi background. Yo vengo del mundo de los despachos de abogados, de Cuatro Casas en concreto, y sabemos que ahí hay mucho trabajo en el que se pierde mucho tiempo y que realmente aporta poco valor, ¿no? Y sabemos que la tecnología a día de hoy puede ser un gran aliado para ayudar a resolverlo, ¿no? Y de ahí nació Parallel, ¿vale? Somos una herramienta que tratamos de trabajar en paralelo con el profesional y estamos. Llevamos poquito tiempo, llevamos ahora justo 2 años colaborando con Signaturit desde hace ya 1 año casi. Y como podéis ver, ¿no?, ya estamos trabajando pues, con entidades bastante grandes, ¿no?, del sector legal, incluso fintech y inmobiliarias, como podéis ver, ¿no? Y en el caso del sector inmobiliario está siendo un éxito. La verdad es que tanto con XP, ¿no?, como os podrá contar luego Renata, como
con Tecnotramic, ¿no? Que es otro player grande del sector, pues estamos trabajando muy bien y están encantados, ¿no? Sí, es verdad, Derek. Estoy realmente encantada de trabajar con vosotros, está muy bien. Bueno, cuento un poco nuestra historia y, y después cuento el problema que estamos resolviendo en el mercado inmobiliario, que es lo que vamos a hablar aquí, este caso de uso de Parallel y Signatury. Bueno, nosotros somos, NXP, somos una inmobiliaria en la nube. Fuimos lanzados en 2009 en Estados Unidos, después de la crisis de 2008, cuando muchas agencias tradicionales fueron a bancarrota y muchas agencias se quedaron sin una casa, ¿no? Entonces creamos una inmobiliaria en Estados Unidos, una inmobiliaria 100% digital, que es lo que nos gusta decir, la inmobiliaria que nosotros como agentes nos gustaría trabajar. Y hicimos todo muy eficientemente, con mucha digitalización, para darles a los agentes un porcentaje de los ingresos en línea con la importancia de ese trabajo. Bueno, pasa así muy rápido. No sé si Renata se ha... Ay, Renata, se había cortado un poquito. Hoy somos más de 65.000 en 18 países y estamos creciendo muchísimo. Vamos a hablar un poquito de cómo estamos creciendo, que es exactamente un ejemplo de Signatury, ¿no? De Signatury y Parallel. ¿Podemos pasar para la próxima página, por favor? Sí, bueno, doy un ejemplo del problema que Parallel y Signatury nos ayudaron a arreglar. Podemos ir para la próxima, por favor. Sí. Vale. Porque en el mercado tradicional, como el público percibe que los agentes dan un servicio de baja calidad para el importe de la comisión que recibe, pero están también, perciben unos ingresos que nosotros vemos como muy bajos, ¿no? Y los brokers también, los team leaders también. ¿Esto es por qué? Porque hay mucha ineficiencia operativa en el back office. Para que tengáis una idea, 50% del tiempo de los profesionales inmobiliarios es gasto con actividades que no aportan valor. Con esto, la capacidad de hacer más negocios y cobrar menos y ofrecer un servicio de mayor calidad disminuye muchísimo, porque la gente tiene que gastar tiempo haciendo firmas de documentos, haciendo, bueno, un montón de actividades que no aportan valor. Y con esto, la gestión de personas es muy compleja porque es mucho back office para pocas transacciones y hay muy alta rotación de agentes inmobiliarios en agencias. Cuando empiezan a hacer, salen y van por su cuenta o cambian y nadie gana con esta dinámica. Esto que nos da mucha rabia desde DXP y esto que estamos cambiando. Y para el contexto de los documentos de España, con todas las complejidades regulatorias de España que tuvimos que adaptar los modelos americanos para España, fue por esto que buscamos a Signatury Parallel, ¿vale? Podemos ir para la próxima página, voy a pasar muy rápido por los números. Tenemos, por ejemplo, 87% de los agentes inmobiliarios cobran menos de 1.425 euros mensuales. Entonces, es un volumen de ingresos bajo para la complejidad y la importancia del trabajo, ¿no? Pero las agencias inmobiliarias también tienen una estructura de costes muy grande, 74.000 euros, porque tienen que tener asistentes y mucho gasto burocrático y todo, que la digitalización lo resuelve, ¿no? Y las otras dos son también más de lo mismo, ¿no? 3 agentes por agencia, porque es muy complejo. Hay un equipo de back office muy grande para el tamaño de la agencia, con 3 agentes, como 3 personas de back office, y es esto que buscamos Signatury Parallel para cambiar. Vamos a ver exactamente cómo, y ahora paso la palabra para Derek. Muchas gracias. Pues como podéis ver, ¿no? Todo lo que es el proceso, ¿no? Dentro del sector inmobiliario, la verdad es que cuando hablamos con Renata, ¿no? Y su equipo de XP, detectamos que
bueno, había mucha ineficiencia operativa, como bien dice Renata. Entonces, esto encajaba mucho con la solución que nosotros presentábamos, ¿no? Junto con Signaturit, porque básicamente nosotros construimos una solución integral. Es lo que permitía era precisamente ayudar todo lo que es XP, ¿no? y su equipo a cubrir ese proceso, pues, de inicio a fin. ¿Y a qué me refiero en este caso, no? Nos referimos desde que, por ejemplo, un agente contacta, pues, con un propietario, ¿no? Y, por ejemplo, quiere firmar un mandato y necesita solicitar mucha información, ¿no? Entonces, ahí nosotros, con la herramienta de Parallel, somos capaces de automatizar ese proceso para recopilar esa información, ¿no? Una vez tenemos esa información, aparte, lo que hacemos desde Parallel es ya te ayudamos a generar ese documento, ese contrato, ¿no? Entonces, ahí es donde hablamos de la fase de la automatización del documento. Y ya una vez tenemos todo esto, ¿no? Tenemos la información, tenemos el documento generado, es cuando nosotros tenemos una integración nativa con Signaturit y lo que ayudamos en ese proceso es a perfeccionar el contrato, ¿no? Que básicamente, ¿no?, se traduce en la firma electrónica. Y ahí es cuando nosotros ya con el documento generado, ¿no?, lo lanzamos directamente a Signaturit. Y digamos que para el cliente final esta experiencia es brutal, ¿no? Bueno, tanto el cliente final como para lo que puede ser el agente, ¿no?, que tenga que firmar, les llega pues ya el correo de Signaturit, ¿no? Y le dice, hey, ya tienes el documento preparado, puedes firmar, ¿no? Y esto la verdad es que ¿no?, la experiencia que estamos teniendo es genial. Estamos viendo que en cuestión de minutos somos capaces de llevar a cabo todo este proceso, ¿no? Si quieres, pasa al siguiente, Esteban. Sí, no sé si quieres Sí, perdón. hacer la demo. Aprovecho, mira, os enseñaré un poquito cómo es esta experiencia que os cuento, ¿no? Que son 5 minutos, como os decía. Os voy a compartir la pantalla. Sí, yo paro aquí un segundo y le das tú. Estáis viendo mi vídeo en principio. Le voy a dar a play. ¿Vale? Aquí el agente cuando entra está... sí, perdón. Derek, antes que empieces, déjame explicar cómo era mi proceso antes que empezaras. Sí, bueno, como teníamos nosotros plantillas de contratos de diferentes tipos de mandatos de ventas o de alquiler y todo eso, y la gente buscaba en la intranet, bajaba, customizaba, enviaba para la persona del equipo legal revisar, y lo que vimos era que a veces una información estaba completada de manera errónea o un contrato se cambió una cláusula, entonces teníamos que leer todo y todo esto, las plantillas se cambiaban y todo esto. Y entonces la persona del equipo legal enviaba comentarios diciendo si estaba aprobado o no y qué tenía que cambiar. Después enviaba de nuevo para la gente y la gente enviaba de nuevo para mí y yo firmaba o físicamente o digitalmente. Entonces, lo que parecía un proceso tranquilo eran varios back and forth de emails y varias informaciones erróneas, mucho tiempo para firmar un mandato, y para un agente es muy importante firmar el mandato rápido. ¿Vale? Y entonces sí que subíamos para el sistema y teníamos que mirar manualmente si lo que estaba en el sistema era el mandato correcto que estaba firmado. Sí, ahí hay un tema muy importante, ¿no? Hay dos temas muy importantes. El tema del error, ¿no? El minimizar errores y esa velocidad. Al final, ¿no? Las agencias competís por esa velocidad, ¿no? Para poder adquirir el inmueble y para cerrarlo. Entonces, ahora veremos cómo, ¿no?, en cuestión de minutos podemos tener este problema resuelto. Básicamente, nosotros le damos un acceso a la gente para que directamente pueda ir a rellenar esa información y a completar, digamos, los datos del cliente. Incluso esa misma petición de información se podría mandar al cliente final para que lo completara. Entonces, una vez dentro, bueno, le llega el enlace por correo. Como podéis ver, esto no deja de ser un formulario que está, lo llamamos, ¿no?, un formulario súper vitaminado. Tenemos mucha lógica por detrás para que pueda ser muy completa y te permita construir árboles de decisión muy complejos. Y a medida que vas completando esta información, ya se sincroniza dentro de la nube. Por lo tanto, ya el back office, por ejemplo, podría ir revisándolo. Y aparte, nosotros lo que hacemos es centralizar la comunicación.
¿vale? Tenemos unos cuadritos, aquí unas cajitas que veis que ponen dudas. Esto lo que permite es precisamente en el caso, por ejemplo, de EXP, ¿no? Ellos, si el agente tiene alguna duda con el contrato, básicamente lo que hace es escribirle al back office y decir, oye, de esta cláusula tengo dudas o no le encaja al propietario, ¿no? Entonces, toda esta información se puede centralizar dentro de la plataforma y entre las dos partes se pueden comunicar. Aquí estamos viendo cómo envía ese mensaje y luego veremos en el otro lado cómo se ve, ¿no? Y está toda la información del contrato. En este caso hay un anexo de información en el que tienen que subir algunos documentos, pues como el DNI y aparte, pues, escrituras, certificados de eficiencia energética, etcétera, ¿no? Y ahora, cuando esté completado, veremos que el proceso directamente lanzará lo que es una firma a Signatory, ¿no? Para que la gente pueda firmar. Como podéis ver, el formulario es muy limpio. De hecho, esto se puede completar desde el móvil mismo, que es algo que hemos visto, por ejemplo, con los agentes que están encantados, ¿no? El no tener que sacar el ordenador delante del cliente y mientras hablas con el cliente poder ir rellenándolo, pues esto es genial, ¿no? Revisarlo. Y como podemos ver, ya ahora que ha acabado, pues nos dice, recuerde que puede incluir la firma. Y aquí, esta pantalla, básicamente nosotros podemos decidir quién va a firmar, ¿no? Aquí, con EXP, como trabajamos, es el agente es quien está completando esa información. Entonces, hemos visto que el agente se marca a sí mismo como firmante y aparte, en este caso, añade a otra persona, ¿no? En el ejemplo, pues añadimos este email, pero aquí normalmente lo que añadimos es el email del propietario, ¿vale? Y una vez está completado, decimos que continuamos con la firma. Y aquí es cuando nosotros nos conectamos con Signatory, generamos ese documento para que pueda cerrarse el proceso, ¿no? Entonces, ahora, como podéis ver, bueno, llega el correo que llegaría tras de Signatory y al abrir el documento, pues ya entramos dentro del entorno de Signatory. Pues ya, bueno, aquí ya estaréis todos más familiarizados con la solución de Signatory, ¿vale? Este es el documento que les estamos generando, con el mandato, con toda la información. Como podéis ver aquí, las cláusulas se han adaptado a lo que hemos ido escogiendo. No tenemos el error de que se me ha olvidado borrar un párrafo, una cláusula o añadir una de más. Todo es automatizado por detrás. Incluso ya generamos el cajetín de firma para que el agente, en este caso el propietario, pueda firmar sencillamente sin tener que hacer nada más, ¿no? Y enviamos el documento. Y hasta aquí es todo lo que tiene que hacer el agente inmobiliario. Y como podéis ver, la experiencia es súper sencilla, ¿no? Realmente es mucho mejor, hay mucho menos errores. Por ejemplo, a veces copiábamos el correo errado del cliente y no llegaba el correo para firmar con el cliente. Mejoró muchísimo la capacidad de mi equipo al transaccionar estos documentos a cuadruplicado, ¿qué se dice en español? Multiplicado por 4. Sí. Por cuenta de estos menores errores y todo. Y ahora yo me siento mucho más segura porque yo sé que los contratos como están no están cambiados. No hay cláusulas que no tienen sentido en un párrafo en el promedio del contrato. Muy bien. Pues, Eric, si quieres seguir con el tema de la propuesta de valor, ya he vuelto a compartir pantalla. Bien, muchas gracias. Sí, pues un poco realmente, bueno, yo creo que Renata lo ha resumido muy bien, ¿no? Al final, nosotros tenemos varias propuestas de valor muy claras, pero nada como, ¿no?, un cliente que lo pueda transmitir. Al final, estamos ahorrando significativamente ese tiempo, ¿no? Como hemos visto en la demo, en cuestión de 4 o 5 minutos podemos tener este proceso cerrado, eliminamos los errores, como comentaba Renata, y al final, oye, agilizamos todo este proceso, ¿no? Y luego ya, aparte de mejorar esa colaboración, yo creo que lo que más nos gusta a nosotros es que estamos mejorando mucho la experiencia, tanto, ¿no?, de cliente final, el cliente de EXP en este caso, que puede ser un propietario o un inquilino, como
los propios agentes, ¿no? Incluso el back office de EXP, ¿no? Y esto es un poco nuestra propuesta de valor. Perfecto. Bueno, por la parte de Signaturid, que es al final el cierre de este proceso tan chulo y tan interesante que han desarrollado los compañeros de Parallel y como habéis visto es muy sencillo, muy ágil de utilizar y eso yo creo que bajo la experiencia nuestra, que trabajamos con muchas empresas de diferente tamaño en el sector inmobiliario, es algo fundamental, como bien lo comentaba Renata. Y nosotros, bueno, pues ponemos un poco la guinda en ese sentido de poder no solamente ofrecer una solución fácil y sencilla, sino con todas las garantías legales que supone o que garantiza una solución como la de Signaturid, ¿no? Bueno, esto lo he comentado, lo he mencionado un poco de manera mucho más breve, pero básicamente la firma, la gran pregunta en este caso es qué es la firma electrónica, ¿no? Y qué supone que una solución como esta tenga una firma electrónica en el contrato. Bueno, pues al final la firma electrónica es un concepto legal. Es algo definido, como decía antes, por el Reglamento Europeo de Firma Electrónica, que es de obligado cumplimiento para todos los países miembros y básicamente captura la intención del firmante. El firmante, igual que en una firma manuscrita, queda obligado por los términos de un contrato, un documento firmado. Plasma la intención del firmante de acordar una serie de condiciones. Desde el punto de vista legal, como os decía, estamos regulados en Europa por el Reglamento 910-2014, el EIDAS, que define 3 tipos de soluciones de firma electrónica: la simple, la avanzada y la cualificada. En este caso, podríamos ahondar más en este tipo de soluciones, pero básicamente en el caso que nos ocupa hoy con Parallel, que es la solución que ha integrado nuestra y que es la más usada en todo el ámbito del sector de real estate, es la firma avanzada biométrica, ¿vale? ¿Qué es la firma avanzada con biometría o firma avanzada biométrica? Básicamente, como bien habéis visto en la demo que os ha mostrado Derek, el destinatario o el firmante, en este caso del documento, recibe una notificación por correo electrónico. En este caso la abre y se abre una app de firma, un entorno seguro, controlado, en el cual el firmante tiene que revisar las condiciones de ese documento, lógicamente, y firma. Para firma realizando el dibujo de su rúbrica, el trazo de su grafo, con su dedo, con el ratón o con un lápiz táctil según el dispositivo. Esto es importante reseñarlo porque Derek ha hecho todo el proceso o ha explicado un proceso en el cual se haría a través del ordenador, a través de una tablet, que se puede hacer perfectamente y con todas las garantías. Una de las cosas que hemos desarrollado a lo largo del tiempo es la importancia de que esto también se pueda hacer en el formato, digamos, desde cualquier dispositivo, sobre todo smartphones y tablets. A día de hoy es fundamental tener esa capacidad de flexibilidad. En ese sentido, aunque el sistema tú lo abras o empieces el proceso desde el ordenador, tú puedes, mediante tecnología de código QR, tú puedes hacer la firma desde tu dispositivo móvil y plasmarla en el documento que tenéis en el ordenador abierto. O bien hacerlo desde el primer momento, todo desde el teléfono móvil y firmar como veis un poco en el GIF que estáis viendo a la derecha. ¿Cuáles son las grandes ventajas de esto? Bueno, ya lo habéis un poco explicado antes, pero básicamente la sencillez y rapidez de la firma, ya que en un solo paso tenéis firmado ya el documento con todas las garantías jurídicas. Es un proceso intuitivo, es muy parecido, como podéis ver, a la firma de un documento en papel y no solamente eso, sino que queda plasmado como si fuese firmado en papel, es decir, cuando el documento se queda generado automáticamente, se ve la firma como se ha hecho, tal cual la ha hecho la persona que ha firmado y si se quisiese incluso imprimir, se vería la firma hecha como si estuviese se hubiese firmado en papel. La integridad del documento queda asegurada, ya que nosotros plasmamos en todos los documentos un sello de tiempo cualificado que permite, digamos, garantizar la fecha y la hora en la cual el documento se firmó. Y la identificación del firmante, lógicamente. Nosotros se genera un documento probatorio, un audit trail, en el cual se puede ver, se puede garantizar, se puede asegurar
toda la cadena de custodia del documento. Cuando se abrió el correo electrónico en el que contenía el documento, cuando se abrió el propio documento, cuando se aceptaron los términos y condiciones, como veis aquí en los checks de la derecha, y cuando, lógicamente, se firmó el documento. Todo esto, digamos, en la última parte también, en este documento también se genera una serie de identificadores de tanto el proceso de firma como de la propia firma biométrica. Lo que son los datos biométricos de esa firma se encriptan, se guardan en nuestros servidores y esa notificación de ese código aparece también en el documento, digamos, en el documento probatorio, en el audit trail. En cuanto a cómo se puede firmar o lo que se puede firmar, lógicamente la gran ventaja, como he dicho antes, que se pueda utilizar desde cualquier dispositivo, siempre y cuando, lógicamente, tenga acceso a Internet, porque eso es lo que garantiza que el sello de tiempo sea real y se pueda asegurar. Se puede utilizar sin descargar ninguna app, como habéis podido ver, simplemente teniendo acceso al correo electrónico. Una vez que se ha lanzado el proceso de firma, se abre y se firma inmediatamente y no hace falta darse de alta de Signaturit para poder firmar. La persona que ha firmado, en este caso, no tiene que descargarse ningún aplicativo, pero tampoco tiene que darse de alta con sus datos. Simplemente, en el momento en el que va a firmar, tiene que abrir esa pantalla que le aparece, revisa el documento y lo firma. ¿Por qué se utiliza esta tecnología cada vez más en este sector? ¿O por qué es importante también reseñar la importancia que tiene este tipo de tecnologías? Como bien ha dicho Renata y como bien ha comentado Derek también, tratamos de atender las nuevas características de los consumidores actuales. Los consumidores actuales, y cada vez más, tienden a necesitar soluciones en las que se pueda poder firmar documentos y poder utilizar todo este tipo de servicios de manera no presencial. A través de, lógicamente, todo esto se agilizó o se abalanzó también con todo el tema de la pandemia y el confinamiento y todo esto, pero es un proceso que es inevitablemente hacia donde se va, ¿no? Firmar cada vez más de manera menos presencial. Lógicamente va a seguir habiendo firmas presenciales en cualquier momento, pero es un proceso que también se va a dar, ¿no? La combinación entre firma presencial y no presencial. En cualquiera de los dos casos será una firma digital. Cada vez se gasta menos papel, cada vez utilizamos menos papel para cualquier cosa y, por lo tanto, esta es una solución que va en esa dirección. La solución de Signaturit, como habéis visto, permite firmar de manera fácil desde cualquier dispositivo y sin necesidad de desplazarse o sin necesidad de enviar documentos de manera física. Y, por lo tanto, pues es los beneficios un poco que hemos comentado antes, ¿no? Mejora la experiencia de cliente, imagen de marca también, más diferenciadora y como factor de diferenciación que comentaba también Renata antes. Básicamente esto es un poco más parecido a lo que comentaba antes, los beneficios de la digitalización, concretamente para inmobiliarias, o lo que hemos visto nosotros, que es algo importante, factores fundamentales a la hora de digitalizarse en este tipo de procesos de firma de documentos, más eficiencia, lógicamente menores costes, como ha comentado antes Renata cuando ha explicado los costes que tienen tradicionalmente, y mayor seguridad, porque lógicamente un proceso más eficiente y más económico, si no es más seguro, no sirve de nada. Al final se pueden enviar documentos de 1000 maneras, pero es una solución, sí. Perdona por Renata. interrumpirte, es que me gusta bastante, sería positivo porque es exactamente lo que siento con la experiencia con vuestros productos, ¿no? Entonces me gustaría dar algunos ejemplos. Por supuesto. ¿No? Primero, esta cuestión de la eficiencia, estamos ganando mucho tiempo de no tener que hacer enviar correos y volver y perder correos en cajas y ver si está en spam, porque ahora está todo, como que la gente lleva un iPad, un móvil, cualquier cosa, y rellena los datos junto con el cliente y los dos están juntos viendo llegar en sus cajas de correos. Si hay algún problema, los dos están juntos. No hay que llamar y, por ejemplo, a veces teníamos un sábado se firma un mandato y no llega en la caja de correo del cliente, solamente se ve el lunes. Entonces perdíamos mucho tiempo y perdíamos mucha conversión también, lo que es muy importante. Bueno, costes, lo que dije, ¿no? La capacidad de mi equipo de gestionar contratos se multiplicó por 4 y estos son costes para mí. Y más seguridad porque no veo más cosas locas en los mandatos, ¿no? No veo errores básicos, no veo
direcciones donde debería estar el nombre del propietario, por ejemplo, y que invalida todo el contrato. Entonces, esto todo yo veo en mi día a día y os agradezco por ofrecer este servicio para mí. Pues muchísimas gracias por tus palabras, Renata. La verdad es que es muy interesante, sobre todo porque una cosa es lo que pueda decir yo o Derek y otra cosa es lo que diga un cliente real que se ve beneficiado de manera directa por este tipo de temas. Es súper interesante el tema que comentas de los ratios de conversión. En el ámbito comercial es algo que es una métrica que nosotros mencionamos mucho a la hora de comentar cuáles son los beneficios básicos o principales de la firma electrónica o consignatory, que es precisamente aumentar los ratios de conversión. Nosotros tenemos datos de otros sectores, por ejemplo, en los que también es fundamental el ratio de conversión, como es el ámbito asegurador, en el cual el utilizar una herramienta digital y segura hace que aumente el ratio de conversión comprendido como en número de envío de documentos a firmar y los documentos que realmente al final se han firmado, ¿no? Y tenemos datos digamos, del cambio que supone utilizar una solución como la de Signatory. Pues hasta aquí yo creo que queda más o menos claro y entendido el proceso de nuestro con Parallel y la experiencia de Renata. Y yo creo que ahora es interesante poder ver, no sé si tenemos algunas preguntas o si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Es un interesante momento para ponerlas en común. Si tenéis alguna duda, si ha quedado algo bueno, pues que se puede comentar. Por supuesto, las dudas que tengáis ahora las respondemos y si no, tenéis aquí nuestras direcciones de correo electrónico, nuestros teléfonos, en los cuales pues nos podéis comentar, nos podéis hacer las preguntas que queráis y con gusto y por supuesto pues las hablaremos. Si tenéis alguna duda sobre temas de la configuración que tiene Parallel o bien a través de más dudas sobre producto nuestro, la firma electrónica, pues encantados de resolverlas sin ningún problema. De momento, no sé si hay alguna. Parece que no, ¿no? Bueno, no, de no. momento no. Bueno, en cualquier caso, si no hay dudas ahora, sin ningún problema, las podemos ir resolviendo a lo largo de estas semanas. Podéis contactarnos, ya tenéis ahí nuestras direcciones, nuestros datos y pues cualquier duda pues las podemos ir resolviendo sin ningún tipo de problemas. Y bueno, pues no sé si queréis comentar alguna última cosa, Derek o Renata. Yo por mi parte agradeceros mucho, Esteban, Renata, por estar aquí el día de hoy, ¿no? por haber organizado entre todos pues, este webinar. La verdad es que es súper interesante y por nuestra parte estamos encantados tanto de trabajar con Signatory como con EXP, con el equipo de Renata. Es que la experiencia está siendo muy, muy gratificante. Yo Perfecto. estoy Bueno, súper pues contenta también. Muchas gracias por la oportunidad. Llegó una pregunta, así, dos preguntas. creo que sí. Y bueno, yo estoy a disposición si alguien está buscando estas herramientas y quiere hablar con un cliente, habla conmigo, yo estaré encantada de ayudar. Vale. Sobre las preguntas, ¿necesito firma cualificada para un contrato de arras? No, no es necesario, ¿no? Bueno, deja para los expertos. No, pero sí, muy bien, Renata. En este caso os explico. La firma cualificada es pues el tercer tipo de producto o el tercer tipo de nivel de firma que existe según el Reglamento Europeo de Firma Electrónica. Es un tipo de firma que requiere por parte de ambas partes de un certificado cualificado. Es decir, un certificado digital, como entendemos de toda la vida, si no se utiliza un dispositivo cualificado, no es un certificado cualificado, que es en este caso el que se necesita para este caso. Y es algo pues un poco más complejo. Se puede implementar, nosotros tenemos soluciones para implementarlo, pero para el caso, y resumido lo que comentaba Renata, no es necesario. Para todo el proceso, a no ser que haya una ley específica en la que se diga que sí o sí tal documento se tiene que firmar mediante un certificado cualificado o mediante una firma cualificada, no es necesario. Con la firma electrónica avanzada biométrica de Signatory tenemos las suficientes garantías sobre la firma del documento como para que no sea necesario un tipo de nivel
como el de la firma cualificada, ¿vale? Luego... Para registrar la compraventa hay que ir a las oficinas o la ley permite hacerlo en línea también. No es necesario ir. Entiendo que la pregunta es sobre una oficina, un despacho inmobiliario. Si quieres aquí puedo aportar también. Yo soy ex abogado, sigo siendo abogado pero no ejerciente. Claro. Lo que es la compraventa, bueno, para los que estáis en este sector, sabéis que lo que es un contrato privado de compraventa no es necesario que firmes un documento físicamente, o sea, presencialmente. De hecho, aquí, si fuera un contrato privado, podríais hacerlo perfectamente, ¿no? Con una firma electrónica. El único problema aquí es que cuando estás realizando una compraventa, como sabemos todos, ¿no? Por ley, lo que te garantiza el hecho de que puedas acreditar que es tu propiedad, al final es el registro de la propiedad, ¿no? Entonces, para poder inscribir un contrato dentro del registro de la propiedad, tiene que pasar por el notario. Desde todos los procesos dentro del mundo inmobiliario, este es uno de los pocos que sí o sí debería pasar por un notario siempre y cuando queramos garantizar que somos nosotros el titular, ¿no? Frente a terceros. De lo contrario, si dices, oye, pues mira, hago una compra-venta privada entre familiares y sé que nadie me va a oponer, ¿no? Dentro de la familia, pues la titularidad, pues podrías hacer una compra-venta a título privado, ¿no? Al final es un tema probatorio. No sé si con esto he contestado a esa pregunta. Perfecto. Bueno, Entiendo pues que sí. a ver, tenemos Las notarías todavía no pregunta. aceptan las firmas digitales. Sí que aceptan. Os explico este tema. Esto es un tema, bueno, un poco más complejo que simplemente no. Hay notarías, hay algunas que sí, la mayoría es verdad que de momento para ciertas cosas no. En cualquier caso, esto es algo muy concreto y del ámbito en España. En cada país de la Unión Europea hay una legislación diferente. Como os decía antes, hay un paraguas que es la ley de firma electrónica, el reglamento de IDAS, pero que es verdad que hay pequeñas condiciones en las cuales, por el motivo que sea, no se acepta o por uso y por costumbre para ciertos casos muy concretos este tipo de soluciones, pero en general firma digital, el que sea, ¿no? En el caso de diferentes países de la Unión Europea, habría que ver en cada caso, para cada país miembro, y hacer un estudio sobre las condiciones que tienen para este tipo de firmas. En cualquier caso, hasta donde yo sé, y a lo mejor Renata o Derek pueden explicar aquí, solo en los casos de escritura, de pública, es cuando puede haber más problemas. El resto de documentos se pueden hacer digitalmente sin problemas. Sí, yo aquí lo que diría, ¿no? Respecto al punto de las notarías, creo que la pequeña barrera que queda allí es un tema, lo que llamamos, ¿no? Dentro del mundo jurídico, el juicio de capacidad que hace el notario. Lo que es la firma por EIDAS, y aquí me lanzo a la piscina, pero si no me equivoco, por EIDAS debería estar cubierto. Entonces, personalmente creo que, ¿no? Ahora con la tecnología y pues cada vez hay más maneras, ¿no? Ya sea videoconferencia o otros métodos, acabará aceptándose, pero bueno, poco a poco. Y aquí ojalá, ¿no? También que desde Signatory podáis ofrecer algo, porque ir a notarías todavía es algo que la verdad es que es bastante tedioso, ¿no? Sí. No, bueno, poco a poco trabajamos más. Al final hay ámbitos, hay sectores que por X motivos pues tardan más en un poco en proceder a una transformación más digital, pero bueno, es un proceso que iremos trabajando y que en general se irá dando. Vale, pues creo que no, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Como os decía, en cualquier caso, tenéis nuestros datos de contacto que os los pasaremos con todas las direcciones de email de cada uno de nosotros y teléfonos, etcétera. Nos podéis contactar cualquier duda que tengáis y las iremos resolviendo, iremos trabajando en proyectos. Si tenéis algún proyecto en el que creáis que podemos ayudaros, pues encantados de hacerlo. Y por mi parte, agradeceros, Renata y Derek, por vuestro tiempo, por vuestro interés, por vuestras palabras amables sobre la colaboración con nosotros.
Agradecer también, por supuesto, a todas las personas que nos han acompañado hoy. Estar a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que podáis tener a lo largo de estas semanas. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a Gracias por la todos. invitación. Encantada de hablar con vosotros. Un saludo.